Otro tema que te decía Alejandro es el de este descubrimiento que ha salido en estos días, que según la NASA han logrado obtener la primera imagen, en realidad es una composición La de primera lo que sería fotografía. fotografía, de lo que, pero dicen también que fue una composición de no sé qué cosas, pero bueno, de distintos datos de lo que sería un agujero negro, ¿no? Bueno, Que mucha gente, claro, mucha gente ha dicho no, que parece más una colonoscopía o una dona que, que efectivamente un agujero negro, como te lo pintan en las bueno, láminas. es que es redondo, claro. Es que hay que entender que según la teoría de la relatividad de Einstein, Ujú. los cuerpos, por lo que es la gravedad, cómo afecta al cuerpo, pues se toman esta forma redonda. Por eso los planetas son redondos, por eso las estrellas son redondas, digamos, por las leyes de la gravedad. Ujú. Y ya se había predicho de que estos agujeros tenían que tener esta forma redondeada. Aquellos que giran a unas velocidades vertiginosas, que tienen unos giros tremendos, pueden abombarse un poco, porque esto también está predicho por la ley por la teoría de la relatividad. Ujú. Pero entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que se ve es luz, que no es una luz que nosotros realmente podamos ver. Ujú. Estas fotos, los colores que vemos son pintados. Ah, claro. Realmente están en unos niveles de radiación que nosotros no vemos. Ujú. Pero sí es una fotografía, porque realmente la primera imagen de un agujero negro se tiene desde hace ya varios años. Pero era una imagen recreada, digamos, por lo que eran las radiaciones. Ujú. Era una recreación por los datos que nos daban unas radiaciones. Lo que se ha hecho en esta ocasión es usar 8 telescopios, creo que es, Sí. y, y unificando todas las imágenes, pues han detectado pues este agujero negro que está en la quinta puñeta, está lejísimos, en Sí. otra galaxia. De hecho, una galaxia en formación, porque se ha hecho muy popular la imagen del agujero negro, pero hay otra imagen que no se ha hecho tan popular, que se ve todo lo que lo rodea. O sea, es una cantidad de materia, es una especie de galaxia en formación. Ujú. Y es algo impresionante de ver, la verdad. Sí. La cuestión es que tú me querías preguntar por otras cuestiones que tienen que ver con el agujero negro y el libro Urantia, ¿no? Sí, que supuestamente, según he visto en uno de los grupos de Facebook, que creo que tú también compartes la suscripción ahí, en los que se habla esto, bueno, según dicen, están mencionados en el libro de Urantia como islas oscuras o algo similar, ¿no? Es una parte que yo no he leído personalmente, pero sí leí la cita que ahí compartían y mencionaban que eran islas oscuras, que prácticamente parecía la descripción científica que uno encuentra en un manual de astronomía actual, ¿no? Ah, Que son, no son detectables por la luz visible, incluso decían que eran prácticamente los que sostenían la gravitación de los demás cuerpos en el universo, en el bajo paraíso, algo por ahí, si no me equivoco. Y pues no sé si tú has leído esa parte del libro Durante, teniendo en cuenta sí, que yo esto me fue lo leo escrito todo. en la década de los 20, ¿no? Con lo cual De, da de los bastante. 30, sí, Ujú. de los años 30. Bueno, hay que entender que lo que es agujero negro, como tal, Ujú. no se definieron hasta el año 58, Ujú. 1958. O Ujú. sea, hasta el final de los años 50, John Archibald, no, perdón, David, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre muy raro, un nombre de estos judíos, Ya. Finkelstein o algo así, no, no Los sé si el nombre, terminados en sí, Stein. como en Los, alemán, sí, exacto. Este hombre fue el que ya, digamos, definió lo que tenía que ser un agujero negro, aunque ese nombre no se usaba. ujú. Ese nombre lo popularizó el señor Weller, Archibald Weller, pero realmente no se lo dio él, sino que en una conferencia hubo un estudiante que lo propuso, por lo que él estaba describiendo, y le gustó la definición y él usó, entonces se le atribuye que a él le nombre, pero realmente fue un estudiante. Bien, pero como digo, hasta el año 58 no se definió, porque matemáticamente sí se había predicho de que la Ya. gravedad podía colapsar, pero vamos, esto ya estamos hablando de finales del siglo XVIII. O sea, hace ya bastante tiempo que se había predicho que matemáticamente podía ocurrir, pero era una cosa como que se descartaba, se decía que era una chorrada, aunque matemáticamente pudiera tener sentido según la ley de la gravedad de Newton, Ujú. según el desarrollo. Pero como digo, eso fue descartado. Ya en la época, en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues hubo ciertos físicos que ya empezaron a teorizar que podía ocurrir
sobre todo Einstein, fue el que llevó a reflexionar sobre que la luz puede quedar atrapada, sobre el tema de las singularidades, pero, como digo, no lo definió ni mucho menos, y no fue hasta el año 58, que ya realmente se fue cuando se descubrieron los agujeros negros, aunque no se le llamaron con ese nombre al principio. Y ya en la década pero como digo, también era una cosa como muy residual, no era conocido, no fue realmente conocido hasta la década de los 60. Ya en la década de los 60 ya la ciencia aceptó la existencia probable de los agujeros negros. Y en los años 70 pues ya se desarrolló todo lo que era la teoría, ya con Penrose y con Hawking se hicieron muy populares en los años 80. Hawking en su libro La breve historia del tiempo, pues lo hizo muy popular. La gente, por error, atribuye a Hawking el descubrimiento de los agujeros negros. Eso es un error. Hawking lo que hizo fue, con los estudios, desarrollando un poquito más los estudios de Penrose, pues lo que hizo fue hacer teorizar sobre la radiación, sobre que estos agujeros desprendían radiación. Eso fue realmente el gran aporte de Hawking a la ciencia. No es otra cosa. Yo personalmente no lo considero uno de los grandes científicos de la historia, porque no hizo nada que realmente cambiase digamos que ha reformado algunas cosas y ha sido divulgador, pero más allá de eso... Pero no hay nada importante. La ciencia no ha cambiado por él. Así es. Yo simplemente que por el éxito que tenía de trabajar como trabajaba en su estado de enfermedad y la labor de divulgación, en parte favorecido por ese estado, pues se hizo muy, muy popular y eso, pero realmente como aporte a la ciencia no ha hecho tanto aporte. De hecho, lo que él descubrió realmente se puede considerar tanto a él como a Penrose como los artífices, y no son unos descubrimientos que ni valiesen un Nobel. O sea, es descubrimientos muchísimo más importantes en el siglo XX. Pero bueno, lo que me estoy yendo por las ramas. Lo del tema, como digo, eso que el libro Durante fue escrito en los años 30 y te hace una descripción absolutamente perfecta de lo que son los agujeros negros. Pero es que no solo eso, ¿no? Sino que es que la explicación que te dan de estos agujeros negros, que ellos lo llaman las islas de oscuridad del espacio, pues te dice que existen de distintos tipos. Unos formados por la muerte o colapso apagado de estrellas, sí, que son tal como conocemos, y que existe otro tipo de estas islas creados por lo que son la propia acumulación de materia. Y eso es un descubrimiento que se ha hecho en los últimos 5 años. O sea, en esta década se ha descubierto que existen otros agujeros negros que son más antiguos y que no son producidos por estrellas, sino por acumulaciones de gases y de materia y de energía. Por lo cual, una certificación en los últimos 5 años de una información que el libro Urantia dio hace muchísimo tiempo. El libro Urantia también te habla de que no son como acumuladores y destructores. El libro Urantia te lo describe como unos centros que sirven para, digamos, algo relacionado a la gravitación. Equilibrio. Exacto. Para dar equilibrio a la gravitación, y que además tienen información. O sea, no es simplemente una especie de boquete que todo lo destruye, sino que tiene su utilidad, tiene su materia ahí. Y eso también es algo que se está empezando a descubrir ahora. En los últimos 5 o 6 años se está descubriendo que los agujeros... se empezó a descubrir un poco antes. Ya a principios de este siglo se empezó a descubrir que aparte de eso, que contenía información, que no se podía hablar de agujero negro por la definición, o sea, que aunque se sigue llamando así, pero ya hay que olvidarse de ese concepto que teníamos de un agujero que todo se lo traga y todo destruye. No, sino que tenía información, ya había que cambiar ese significado, aunque se siguiese llamando agujero negro porque es el nombre popular. Y en los últimos años, como digo, pues se está descubriendo que es mucho más de lo que parece, de lo que se creía. Los agujeros negros pues, tienen bastante más que conocer. Y como digo, en el libro Durante pues, te hace una descripción impresionante. Y aparece en distintas partes del libro Durante, no solo uno. A veces te habla de eso, de que son antiguas estrellas con unas masas absolutamente increíbles. De hecho, según la historia en el libro Durante de la descripción de cómo se crea el sistema solar, pues te habla de un sistema, se llama Gona,
que se acerca al Sol y entonces le arranca, digamos, trozos de materia y eso es lo que forma los planetas según esta historia. Y este Angona pues te lo escribe como un gigante oscuro. No se sabe si se refiere a un agujero negro o también puede ser una estrella de neutrones o una estrella de algún tipo extraño. Una nana roja o algo así. Una enana marrón podría ser. O marrón, sí. Lo que pasa es que como te habla de que era como muy masiva, puedes entender más de que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Interesante. Entonces, otro punto más para el libro de Urantia como una verdadera revelación y como un libro que nos dice verdades, ¿no? Sí, Realmente. curiosamente, cuando salió el libro Urantia al público en los años 50, pues todas estas cosas, pues cualquier físico que lo leyese consideraría que estaba todo mal. Y sin embargo, son cosas que se han ido cumpliendo. O sea, no es que hayan cogido una información de ese momento y se esté quedando atrás, sino que todo lo contrario, que cuanto más avanza el conocimiento, las cosas que no encajan con lo que se sabía, van encajando. Así es, conforme pasa el tiempo, digamos que realmente a mí no deja de fascinarme ese libro y todo lo que él Es contiene, ¿no? impresionante. Muy aparte de que no lo he terminado de leer, como digo, pero lo que ya conozco es bastante interesante. Y a ti personalmente, ya que hablamos de Urantia, ¿cuál es la parte que más te ha impresionado de este libro respecto a su fidelidad o a su, digamos, coincidencia con hechos que después han sido comprobados científica o históricamente? Me gusta mucho la parte de la historia durante la tercera parte del libro, porque, por ejemplo, cuando te hace las descripciones de, los, de las migraciones humanas, Uh-huh. pues cuando tú te coges los mapas que tenemos del estudio de la genética, el estudio de la genética, te dicen que las migraciones que te ponen realmente no son migraciones reales, simplemente son teorizaciones de lo que hay hoy en día. Uh-huh. Pero cuando coges todos estos hablogrupos y te coges el libro antes, empiezas a mirar, estos corresponden a esto, estos corresponden a esto, y también con el estudio de los idiomas, las familias idiomáticas, pues te das cuenta que encaja muy bien con el libro Durante. O sea, que ayuda a entenderlo más si ves las migraciones que están descritas en el libro Durante. Después hay cosas como, por ejemplo, desde el principio del siglo XX hasta hace poco, pues se tenía como cierta la teoría de la población tardía de América, Así es. que sería hace unos 13.000 años, se llegó por el estrecho de Bering, los humanos llegaron por el estrecho de Bering y fueron colonizando todo lo que es América. Vale, pues el libro Durante te dice que no, que fueron hace 60.000 años. ¿Qué pasa? Que en las últimas décadas pues, se ha desarrollado la teoría de población temprana por descubrimientos arqueológicos que tienen 30.000 años. Obviamente, queda totalmente descartado que fuera hace 13.000, cuando tenemos yacimientos como en Brasil, por ejemplo, que tienen Lago Asanta, 5.025. creo. Lago Sí, hay Asanta en varios, Brasil, si no me equivoco. hay unos cuantos. Y además, como son nombres en portugués, tampoco me lo sé. Pero Uh-huh. la cuestión es eso, de que esta teoría de momento temprano, pues encaja con lo que decía el libro Urantia, que en su momento, pues no coincidía con lo que decía digamos, la ciencia histórica oficial. Uh-huh. O Pero también sea, lo que habría que ver con esto es un poco que eso quiere decir que la convivencia, para encontrar una armonía entre lo que dice la ciencia y lo que dice el libro de Urantia, lo digo, ¿no? Que hubo un periodo de tiempo mucho más amplio del que se acepta en el cual el Homo sapiens actual convivió con otras especies humanas, ¿no? Por ejemplo, porque dicen que el hombre de Flores vivió hasta hace 10.000, 13.000 años, y si se está diciendo que el Homo sapiens, por ejemplo, ya había llegado incluso a América hace 60.000, quiere decir que ha habido periodos de tiempo bastante prolongados, aunque sí, me bueno, parece que el libro de Urantia creo que no habla de estas otras especies aparte del Homo sapiens, no habla en todo caso de razas, la bueno, raza azul, sí, la sí, raza sí, sí, naranja. no, sí habla de ellos. Habla de que se hicieron una serie de mezclas, Uh-huh. que hubo mucha mezcla de los distintos humanos antes de la aparición del Homo sapiens. Uh-huh. Pues hubo las razas Sankey, pues tuvieron como muchas uniones con otras,
humanos que estaban un poquito más atrasados y formaron como muchas subespecies. O sea, un montón de subespecies y después hubo una especie de guerra racial y los que eran superiores, que serían los antecesores de los neandertales, pues acabaron prácticamente exterminándolos a todos, salvo algunos cuantos que sobrevivieron más tiempo en algunos sitios, pero se acabaron extinguiendo también. O sea, realmente sí encaja. Y después lo que pasa, lo que no encaja es que el Homo sapiens nos dicen que tiene unos 150, 200.000 años. Según y el libro durante te los pone bastante más antiguo. ¿Qué pasa? Que hay ciertos investigadores ya actuales que tienen que ser bastante más antiguos, porque de hecho se encontraron unos dientes en Israel de Homo sapiens que se dataron en 400.000 años. Wow. Como no encajaban con oficial, pues dijeron, esto no puede ser, esto tiene que estar mal, y lo descartaron. Estamos hablando de que eso no está datado con radiocarbono. Para esos periodos no se puede usar el radiocarbono. Por lo tanto, como son dataciones menos exactas, porque son por capas y pues, todo ese tipo de cosas, pues son más difíciles de demostrar. Pero vamos, que ya hay, como digo, ya hay ciertos investigadores que saben que al menos tiene que tener 400.000 años el Homo sapiens. Claro, hay indicios. Eran poblaciones muy pequeñas, había muy pocos, muy pocos, y encontrar yacimientos de esa época pues prácticamente imposible. Primero porque no se sabe dónde están, dónde buscarla, se han sido destruidas, si se llegaron a conservar, y aparte de eso, a lo mejor estamos hablando de una población de unos pocos miles de individuos en todo el mundo, por lo cual es realmente prácticamente imposible encontrarlo. La cuestión es que cuanto más se avanza, más se atrasa la fecha digamos, de aparición del Homo sapiens. Por lo tanto, va encajando más, se va acercando más a la fecha que nos dice el libro.